Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy a fondo, radiografía de la salud en Colombia. Especial con invitados en estudio, en Cali y desde la Cumbre de la Salud en Cartagena. ¿Cuál es la coyuntura que enfrenta la salud para millones de colombianos? Conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Producción y realización, Dayana Arango. Dirige Óscar López Noguera. A fondo. A fondo, periodismo destacado a nivel nacional. Segundo puesto en el Premio Nacional de Periodismo Digital 2023, obtenido por nuestro director Óscar López Noguera, con el trabajo Los sonidos de la montaña y de la urbe. La banda es más que una oportunidad musical de vida para los jóvenes y niños de estas zonas. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico, 35 años. A fondo es un programa que cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, bien, y pues hoy vamos a tratar precisamente el tema de la reforma a la salud. ¿Cómo está la salud? Y vamos al Congreso de Gestar Salud que se cumple en la ciudad de Cartagena. Allí está A Fondo con nuestro director Óscar López. Buenas noches, televidentes de A Fondo, Leo y Jair, un saludo muy especial desde Cartagena, ciudad en la cual se han reunido voceros de las 24 EPS que actualmente funcionan en el país, también delegados de las asociaciones de usuarios y de médicos, todos analizando el futuro de la reforma a la salud y el actual modelo que cubre a millones de colombianos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué expectativas tienen con respecto a este tema? Continuemos aquí en A Fondo. Los colombianos pasamos del servicio de salud público prestado por el Instituto de Seguro Social a un nuevo modelo establecido por la Ley 100 hace 30 años, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, al cual le asignaron dos objetivos: regular el servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso al servicio a toda la población y en todos los niveles de atención. Antes teníamos un sistema de salud que prestaba servicios centralizados a través del Seguro Social, Instituto de Seguros Sociales. Teníamos una cobertura muy bajita, teníamos, como se ha comentado en los días de esta convención, un gasto de bolsillo, o sea, la plata que cada colombiano tenía que poner, muy importante. Cerca del 80% del total de los servicios de salud tenían que ser pagados directamente por cada persona. Para la financiación coherente con el seguro público, se contaría con el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSIGA, encargado de reunir los recursos y asignarlos a las empresas promotoras de salud, EPS, para garantizar la atención de los afiliados. Y lo que sucede una vez que se recoge esa bolsa de recursos es que se distribuye de manera tal que los sanos terminan, entre comillas, subsidiando a quienes tienen alguna enfermedad que requiere de tratamientos especiales. Eso es lo que es la solidaridad en un modelo de aseguramiento. Y es lo que tenemos hoy. Hoy el sistema tiene este diagnóstico. En este momento el diagnóstico de la salud que estamos viendo en Colombia es complejo. ¿Y complejo por qué? Porque nosotros los prestadores estamos en la mitad de la discusión. ¿Y por qué en la mitad de la discusión? Porque mientras pasa o no pasa la reforma, se nos está demorando la cartera, estamos teniendo serios problemas con el día a día, el desabastecimiento de los medicamentos, la no oportuna entrega misma de ellos a sus pacientes, entonces todas las quejas de los usuarios se nos ven representados a nosotros, ¿cierto? Sumado a eso, el tema de liquidez. Ya nuestras IPS están empezando a tener que demorar pagos a sus prestadores, pagos a los empleados, pagos a cada uno de la cadena que hace parte del sistema de salud. Y el trámite de una reforma presentada por el actual gobierno en el Congreso está generando que se encuentren cuidados intensivos. Un sentimiento de incertidumbre de qué va a pasar con todos y cada uno de los colombianos respecto de la situación que vivan familiar e individualmente con sus pacientes. Y lo tercero, la incertidumbre que ha causado un articulado que, si bien ha tenido modificaciones, que si bien se ha mejorado, hoy no genera tranquilidad al sistema integralmente. Eso fue lo que quedó plasmado hoy en este Congreso, eso es lo que debemos seguir trabajando. La salud de millones de colombianos está en el quirófano, en medio de un pulso político,
aumentando la incertidumbre en clínicas, hospitales, laboratorios, farmacéuticas, asociaciones de pacientes, usuarios, médicos, facultades de medicina en torno a este tema. Gracias, Oscar. Este es el panorama de la salud que tenemos y nos acompañan aquí en la mesa de trabajo el doctor César Augusto Arias, profesor de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali. Médico, ¿cómo me le va? Buenas noches a todos, mil gracias pues por la invitación y poder compartir con ustedes alguna de la experiencia en el sector salud. Y igualmente nos acompaña el doctor Luciano Calderón Castro, director de la Fundación Movi por la Salud. Doctor Luciano, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches por esta invitación y la idea es seguir compartiendo mis conocimientos sobre el tema de cómo está la salud en los usuarios, cómo se presenta en este momento el tema de atención. Don Jair, todos suyos, por favor. Precisamente arranquemos por ese lado, por el lado de la salud. ¿Cómo está la salud en nuestra región? ¿Cómo está la salud en nuestro país, doctor Luciano? Bueno, tenemos un panorama que estamos viendo en este momento con lo de la CPS. Estamos viendo que siguen las quejas continuas sobre las citas de especialistas, siguen las citas continuas de medicamentos, la no entrega oportuna de ellos, el desabastecimiento que hemos visto en estos últimos meses. Es un problema que se viene presentando y es difícil porque yo como veedor de salud recibo las quejas, más o menos unas 30 quejas diarias, porque no se le presta el buen servicio a las personas, las citas de los especialistas, los pacientes oncológicos, pidiendo esa atención oportuna y pareciera que día a día se acrecenta más el tema sobre la no prestación de un servicio integral. Estamos hablando de esta veeduría que está atendiendo a los usuarios de qué parte de la ciudad de Cali, o de toda la ciudad de Cali, o de todo el Valle del Cauca. De Cali y del Valle del Cauca. Yo recibo quejas de todos los municipios de nuestro Valle del Cauca. Sobre todo hay un problema con algunas CPS que no dan la autorización a tiempo y las carteras son muy grandes con los prestadores, con las clínicas u hospitales. Por eso hay un rechazo total para recibir un paciente que venga remitido de algún municipio. Entonces, nosotros como veedores, o yo en la fundación, nosotros prestamos ese acompañamiento a los usuarios, el acompañamiento en que sea oportuno el traslado del paciente a una clínica de alta complejidad que en el momento lo requiera. Doctor César, continuando, digamos, con el tema de las EPS, cuando se demoran, ustedes dan, digamos, las órdenes, bien sea para los medicamentos, para un especialista, y cuando se demoran en dar esas autorizaciones, que muchas veces son 3, 4, 5, 6 meses después, ¿a ustedes de pronto le frenan ese seguimiento que vienen con el paciente? Bueno, a ver, yo quiero empezar, digamos, mi intervención con una visión más optimista del mercado en salud. Yo pienso, no, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, declarado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Que tenemos problemas? Sí, tenemos muchos problemas, pero son más las soluciones que nosotros tenemos en este momento en la atención coyuntural del sistema de salud en Colombia. ¿El actual sistema? El actual sistema, sí, señor. El actual sistema de salud es uno de los mejores del mundo, demostrado no por una evaluación casual, sino por una evaluación sistemática a nivel mundial de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana. Está rankeado entre uno de los mejores. Ahora, hay problemas, hay situaciones, hay quejas, pero que son digamos, fáciles de resolver en el tiempo. Obviamente tiene que haber el concurso de todo el sistema, del asegurador, del prestador, de inspección, vigilancia y control, de los entes territoriales, etcétera, etcétera. En cuanto a la pregunta sobre las autorizaciones, digamos que uno de los temas que ya el mundo está resolviendo en esto de las autorizaciones es que los nuevos modelos de contratación y de operación en salud, digamos que esta falla del mercado que es natural se resuelve con unos modelos mucho más de avanzada. Y modelos como, por ejemplo, lo que se denominan, es algo técnico,
el pago global prospectivo, el grupo relacionado diagnóstico. Estos modelos que son de riesgo compartido nos permiten generar mucho más resultados eliminando las barreras o eliminando los temas coyunturales de las autorizaciones, la tramitología, porque el paciente ya se ve de manera integral, ya resolvemos integralmente al paciente. Médico, una sola inquietud. Usted es docente, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo soy docente de posgrados gerenciales en salud en varias universidades. Correcto. ¿Qué piensan los estudiantes? ¿Usted qué sensación ha cogido entre los estudiantes de lo que es la reforma de la salud? Es decir, los médicos que están ejerciendo actualmente, ¿cómo ven la reforma en salud? ¿Qué piensan ellos? Porque yo me imagino que ustedes en los corrillos, después de la clase o antes de clase o dentro de la clase, desarrollan el tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Claro, mire, uno de las intervenciones que hacemos o de los conversatorios que hacemos a nivel de las universidades, yo también asesoro diferentes empresas de aseguramiento y de prestación en todo Colombia, la sensación y específicamente para la respuesta de los estudiantes es que sí se necesitan hacer cambios en salud, normal, en todo sistema de salud en el mundo, ni siquiera los mejores como los escandinavos, los mejores como el francés, son perfectos y nunca va a ser perfectos, pero no es necesario hacer una reforma tan agresiva desde el punto de vista en general, para hacer unos cambios que se necesitan. Ese es, como el consenso que hay en general a nivel de estudiantes, a nivel de empresas. ¿Esos médicos cómo se ven dentro del nuevo sistema de salud? ¿Se han imaginado cuál va a ser el papel de ellos? ¿Cómo van a quedar ellos? Lo que pasa es que, que es un momento de incertidumbre en el sector salud. Más que soluciones, hay unos temas que ni siquiera se plantean en la propuesta inicial de reforma y en las contrarreformas. ¿Por ejemplo, cuál? Por ejemplo, no se habla de gestión de riesgo y un tema de que en un sistema de salud donde no hablemos de gestión de riesgo, no estamos generando resultados en salud. Entonces nos va a encarecer el sistema de salud más, ¿sí? Nos va a aumentar el gasto en salud. Ese es un tema. No hablamos de modelos de contratación, no hablamos, por ejemplo, de algo que se llama la suficiencia de la UPC. Es el seguro Nosotros estamos en un concepto de aseguramiento, ¿sí? En un concepto de aseguramiento. Dentro de ese concepto tenemos que hablar de una prima de riesgos. Sí. De esa prima de riesgos no se habla desde el ministerio, no se habla. Y es de los temas que yo siempre he invitado en mis conferencias a que hablemos de los diferentes temas en salud para resolver los problemas en salud. Luciano, ¿cómo ve usted el tema precisamente de la reforma que se está dando en este momento y si todas las EPS son malas o hay unas buenas y otras malas desde el punto de ustedes? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el doctor César en que esta reforma que se está haciendo, lo que pasa es que el anterior sistema de salud que venía operando, había que hacerle una reestructuración, unos cambios, porque nosotros hemos visto, yo llevo 8 años recibiendo quejas y hemos visto que hay situaciones de que hay que mejorarlas. Hay que mejorarlas y pues los puntos de la reforma hay algunos que no estamos de acuerdo nosotros, pero sí, si se va a hacer la reforma, hacerla bien estructurada y que sea empoderada para los usuarios. El tema de que algunos articulados ya se han aprobado, faltan otros, pero el sistema de salud que existe en este momento, pues relativamente, como dice el doctor, es bueno porque nos atienden a todos y algunas EPS vienen prestando un buen servicio y pues yo diría como al principio cuando el primer ministro de Salud dijo que las EPS que funcionen con todo, con la calidad de servicios, van a quedar y las EPS que no funcionen, que desaparezcan, porque algunas EPS han dejado una estela de personas sin tratamiento, más que todos los pacientes oncológicos, y los han dejado morir. Entonces, algunas EPS que han tenido esos historiales, es mejor que el gobierno tome las determinaciones, pero no seguir dejando EPS en vilo y esperando y en espera que démosle otro año, que démosle otros 6 meses, a sabiendas de que no está prestando un buen servicio. Certificado de difusión para Sí, claro. Vamos a volver a Cartagena. Se encuentra Óscar López hablando con invitados especiales acerca de la visión que tienen ellos sobre la crisis de la salud en Colombia a raíz de lo que está pasando en el país y que todo el mundo conoce. Estamos en la fonda, Óscar.
Muy bien, continuamos en A Fondo desde Cartagena. Queremos compartir con ustedes 4 posiciones muy diferentes, 4 análisis y perspectivas sobre este futuro de la salud para millones de colombianos. El sector en este momento está atravesando una situación complicada por diferentes motivos. Uno de ellos, y tal vez el más urgente e importante, es la situación financiera, la sostenibilidad financiera del sistema que, digamos, está en riesgo. Y pues también están los temas de la reforma a la salud, que son temas que venimos pues abordando, estudiando en el texto de este proyecto de ley y que pues cada actor del sistema tiene interpretaciones sobre cómo puede estar afectándolo en sus funciones. Colombia tiene que evolucionar en su sistema de salud, pero tal vez la forma como lo estamos haciendo vaya a generar mucha incertidumbre y para los colombianos pueda fragmentar los servicios que hoy se prestan y el usuario en Colombia pierda una institución que los representa. Nosotros queremos decirle al país que estamos de acuerdo con una transformación de las EPS, que como lo establece hoy el articulado, seamos unas gestoras de salud y vida, pero necesitamos claridad en nuestra función. Creemos que hay unos puntos muy importantes dentro de la reforma, como es el tema de la atención preventiva, que no es que no se haga ahora, sí se ha hecho, pero hay algún déficit de oferta en algunas partes y ese también es otro de los puntos de la reforma, que es ampliar la oferta de servicios, sobre todo en la atención primaria, para garantizar que los usuarios puedan hacerse cerca de su residencia todas aquellas actividades que son protectoras de la salud y la identificación de aquellos elementos que permitan tener una enfermedad futura, como por ejemplo hacerse citologías que detecten alguna atipia en la cervix y de esa manera empezar un tratamiento rápido para el cáncer. En salud, pues la situación en esta coyuntura es de una crisis muy profunda que se ha agudizado. Los pacientes están teniendo severas limitaciones para acceder a servicios de salud, a medicamentos, a tecnologías en salud, debido fundamentalmente a la desfinanciación que padece el sistema de salud y que se ha agudizado en este año. Gracias, Óscar, muy amable, porque el tema está caliente, sobre todo porque, a ver, el presidente Petro y el gobierno planteó un tema central, que hay que reformar la salud porque en el área rural no funciona. Y usted dice muy bien, Luciano, llega un paciente de fuera de la ciudad de Cali, lo traen desde un pueblo del Valle del Cauca, donde no hay alguna clase de servicios de nivel 2, ni siquiera nivel 1 muchas veces, nivel 2. Nivel 3. Entonces, por malas carreteras, malas vías. Lo remiten a Cali y en Cali comienzan a ir de un lado a otro con una especie de carrera contra la muerte, porque de paseo a la muerte va de un lado a otro, de otro lado a otro, de otro lado a otro, lamentablemente porque tiene que buscar que la EPS, de la cual forma parte el sistema subsidiado de salud, tenga contratos con cual o tal clínica, o si esa clínica tiene la capacidad o la posibilidad de recibirlo. Luciano, ¿cuántos casos usted recibe permanentemente así? Digamos, diario me llegan por lo menos unos 20 casos. Dios mío. Unos 20 casos. Y de los municipios, póngale 10 casos. Diario. Yo recibo, muchas veces, a veces no alcanzo a ayudar a solucionar algunos temas, porque la idea mía es, cuando me llega el caso, yo lo recepciono, me comunico con la EPS, y les digo, mire, este paciente se encuentra en Buenaventura. Sí. Este paciente se encuentra en Buenaventura y necesita una remisión. Y a veces los pacientes en Buenaventura se nos quedan hasta un mes esperando una remisión. ¿Un mes? Hasta un mes. Dios santo. Y niños que no, Buenaventura en este momentico, pues hay que colocarle el ojo a Buenaventura en el sistema de salud, porque viene presentando mucha queja, sobre todo en los niños que los tienen allá esperando una remisión a la ciudad de Cali, buscándole una UCI pediátrica, ya que está el doctor aquí. Las UCI pediátricas a veces son muy escasas en nuestra ciudad. Entonces, esos problemas que se presentan en los municipios son muy puntuales, y sobre todo que hay municipios que son hospitales nivel 1 y no tienen, bueno, afortunadamente tienen un médico que llega a veces 3 veces a la semana, sí, y el paciente esperando una remisión. Claro. Doctor César Augusto, ¿qué piensa usted de esa situación de la salud rural?
Venga, yo estoy de acuerdo, digamos, con los conceptos que se han planteado aquí en esta discusión, digamos, tan interesante. Estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, quiero plantear algo antes de la respuesta, y es que en el sistema de salud nosotros, a través de alrededor de 19.000 IPS, es decir, los que prestan el servicio, ¿sí? Los prestadores de servicios. Las clínicas. Alrededor, clínicas, hospitales, consultorios, alrededor de los 19.682 que tenemos con corte a julio de este año, según el REPS. Alrededor de esos 19.000, 15.000 son privados y alrededor de 3.000 son públicos. Uno de los temas que deberíamos estar trabajando como sistema es el crecimiento de la oferta pública en la prestación de los servicios de salud, porque 3.000 para resolver en una Colombia que es muy dispersa y ha asesorado hospitales, por ejemplo, como el Hospital Renacer de Guainía, de Puerto Inírida, donde más que ambulancia necesitan son lanchas ambulancia, por ejemplo, ¿sí? Donde es a unas distancias muy grandes. Estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ser más la inversión. Mire, nosotros en el sector salud, y esto es muy importante, nosotros manejamos diariamente alrededor de 2 millones de atenciones. 2 millones de atenciones diarias en todo el sistema. Y todas las quejas en el sistema de salud, sin demeritarlo, no lo estoy demeritando, pero las quejas son alrededor de 1 millón de quejas al año. Entonces la proporción de quejas sobre todas las atenciones es mínima. El 0.5. Sí. ¿Sí? Es mínima frente a toda la cantidad de atenciones que manejamos. Ahora, que tenemos que mejorar, sí, y en zona rural dispersa sí que tenemos que mejorar. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que seguir haciendo la depuración, pero hay que reforzar lo positivo del sistema. Es que es uno de los mejores sistemas del mundo, no solo en los resultados en las evaluaciones, sino también, miren, las clínicas y hospitales que tenemos, clínicas y hospitales públicos y privados, que tenemos son uno de los mejores del mundo, ¿sí? No solo de Latinoamérica, sino del mundo. Y eso es gracias al concepto del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Hay que hacerles ajustes? Sí, hay que hacerle ajustes, hay que hacerle bastante ajustes. Por ejemplo, un tema, para hacer algo técnico, el tema de la suficiencia de la red. Eso que estamos hablando, ¿qué tanta oferta se necesita para resolver la demanda de servicios, ¿sí? Insatisfechos? Ese es el gran tema uno de los grandes temas de los que no se ha hablado en la reforma. Claro. Luciano, yo quería preguntarle a Luciano, porque él decía ahora que le llega por lo menos de diferentes municipios del sector rural diariamente 10 quejas y usted llama, se las transmite a las EPS o a las IPS. ¿Qué respuesta recibe? ¿Si recibe esa respuesta positiva o, perdóneme la expresión, lo toman del pelo? No, yo apenas recepciono la queja, pues, son quejas que cuando la persona se queja es porque está en una situación difícil en el tema de algún pariente o algún... Bueno, cuando yo recepciono la queja, yo envío a la EPS como tal, le digo, EPS, esta situación se presenta, digamos, en Roldanillo. Esta situación se presenta en Roldanillo y este paciente lleva 2 días esperando, digamos, un examen, un TAC o algo. Necesitamos remitir a este paciente. No se prioriza a veces esa respuesta porque debería ser, mi veeduría debería ser atendida de inmediato, porque le estoy diciendo a ellos que hay una queja en tal municipio y un paciente que está en riesgo su vida. De ahí yo hago el contacto con la Superintendencia de Salud y trato de manera rápida a ver qué se soluciona, porque muchas veces me dicen, si no se remite este paciente, y muchas veces hablo con el personal médico del hospital, ¿en qué les puedo ayudar? No, necesitamos la remisión, necesitamos la ambulancia, necesitamos algo para y lo que decía Leo ahorita y el doctor Arias, la tramitología. Muchos hospitales gastan más en gasolina que en medicamentos. Gastan más en llantas para las ambulancias que en medicamentos. Tienen mejor salario los conductores que muchos médicos que están comenzando por las horas extras que gana el conductor de un lado para otro y por los viáticos. Vamos a Cartagena otra vez con Oscar López. Estábamos hablando acerca de la salud regional. Oscar. A fondo, dentro del contexto del análisis del futuro de la salud en Colombia, también está el tema regional. Por eso tenemos los conceptos, entre otros, invitados de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Ledmes, y de diferentes expertos en la materia. ¿Qué va a pasar con la reforma y la salud regional?
En el Congreso de Gestar Salud en Cartagena, un panel especial analizó el tema de la salud regional en medio de esta reforma. Yo creo que nuestro país necesita una reforma a la salud, pero creo que no es la que está cursando en discusión en el Congreso de la República. Es una reforma que no soluciona nuestros problemas críticos y que al contrario crea unos nuevos. Creo que hay que reformular la reforma, debemos encontrar consensos precisos para lograr equidad, integralidad en la atención, condiciones de calidad de vida para todos y una nueva forma de prestar servicios de salud y sobre todo de financiarlos que requiere fuentes adicionales. Las instituciones regionales están atentas al avance del proyecto. Estamos en una intencionalidad de arrasar todo y acabar todo y partir de cero con algo que al usuario, al paciente que vive con cáncer, trasplantado, con VIH o con cualquier enfermedad huérfana le genera miedo, temor y pánico. Para la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, lo más importante es que se asegure la atención de los pacientes. El análisis nos permite ver que hay inequidades muy grandes que hay que corregir, que hay que mantener las cosas buenas que tenemos alrededor de las ofertas privadas especialmente y lo público que ha crecido en los últimos años y que también hay que fortalecer la atención en las zonas muy distantes. En el departamento del Valle del Cauca la inequidad no es tanta, pero hay regiones del país que sí se ven severamente afectadas por la pobreza y las condiciones de vida y el poco desarrollo del sistema. Gracias, Óscar, muy amable. Ya volvemos con ustedes aquí a Telepacífico, 35 años. Este es A Fondo. A Fondo, periodismo destacado a nivel nacional. Segundo puesto en el Premio Nacional de Periodismo Digital 2023, obtenido por nuestro director Óscar López Noguera, con el trabajo Los sonidos de la montaña y de la urbe. La banda es más que una oportunidad musical de vida para los jóvenes y niños de estas zonas. Seguimos en A Fondo por Telepacífico, 35 años. Estamos hablando acerca de la salud, la crisis de la salud que estamos afrontando en nuestro país a raíz de las reformas que se están trabajando en el Congreso de la República. Médico César Augusto Arias, un tema concreto es el ambiente que vive el personal médico. Cuando usted va a una clínica, encuentra que los médicos están hablando, las enfermeras están hablando, el personal de todos los hospitales está hablando de lo que planteó fulano, planteó perano, planteó mengano, y queda todo en una incertidumbre entre las personas porque nadie tiene claridad. Todo el mundo dice, no, es que van a hacer esta cosa, esta otra cosa por acá, que esta la aprobaron, que esta no la aprobaron. El run-run. El run-run. ¿Qué piensa el sector médico? Mire, ese es uno de los principales temas y digamos hay diferentes planteamientos, pero es muy crítico porque es que la falta de comunicación, y estoy de acuerdo totalmente, nos genera total incertidumbre. Miren, por ejemplo, que salió la reforma, la propuesta de reforma, ¿cierto? Con 5 puntos fundamentales, ¿listo? De los cuales no se habla de los temas que hemos planteado. Pero digamos, para mejorar esa reforma inicial, han habido alrededor de 40 contrarreformas, puntuales y generales. 40. Entonces, alrededor de 40. Wow. Entonces, pues hasta el momento. Entonces es demasiada información para que la maneje cualquier persona. Y eso nos está generando el tema de la incertidumbre. Muchos dicen, esperemos a ver cuál va a ser la reforma final o cuál va a ser la propuesta final. Eso es básicamente lo que se genera, una total incertidumbre en este momento. Sin embargo, digamos, mi posición optimista es que tenemos que sacar un muy buen ejercicio. Claro. Dentro del tema laboral del sistema de salud, ¿sí es apropiado lo que está planteando la reforma? Porque están planteando la necesidad de que cambie, diríamos, el tema de la formación de los médicos para que haya más especialistas. Sí. Está planteando el tema salarial y el tema de estabilidad laboral. Sí, mire, habla del fortalecimiento literalmente inicial, fortalecimiento de las capacidades técnicas. En ese tema yo estoy totalmente de acuerdo, es una necesidad del fortalecimiento. Y otro tema es el de generar más especialidades, generar más oferta, ¿sí? Eso es lo que se denomina técnicamente la suficiencia de la red. Pero el tema es que no hay un estudio serio de cuántos especialistas se necesitan de cada una de las especialidades. Cuánta oferta se necesita de enfermeras, de auxiliares. Ese es un tema que es muy dinámico, ¿no? Esa suficiencia de red y que tiene que hacerse totalmente actualizándola. Digamos que la intención es buena. Lo que pasa es que habla literal también la propuesta de la reforma de la dignificación de la contratación laboral, ¿sí?
Sin embargo, digamos, hay que mejorarlo, pero no hay que desechar las modalidades de contratación entre los profesionales y las entidades actuales. Y los salarios también, ¿no? Sí, obviamente también salarios, pero eso es un tema de mercado también, ¿sí? De oferta y de demanda. Y obviamente con la intervención del Estado, a través del gobierno de turno, ¿cierto? Como responsable del sistema de salud. Luciano, de las quejas, ¿qué llega más? ¿Por demoras en las, digamos, autorizaciones con un especialista o en la entrega de medicamentos, porque eso también se ha vuelto ya un chicharrón? Sí. De las quejas puntuales que llegan es el especialista. Sí. Demoras en la asignación o la programación de la cita con el especialista, porque muchas veces la EPS genera la orden, la autoriza, pero lo otro es la capacidad que tenga la clínica, la capacidad instalada de profesionales que tengan la clínica para atender, sobre todo que hay clínicas en este momento que tienen contratación con varias EPS, y clínicas que vemos que no están haciendo las cosas bien, porque pues, reciben contratación con 5 EPS y no van a atender a esa población tan grande de pacientes que vienen con enfermedades de alto costo. ¿Y cuánto se demora, por ejemplo, una autorización? ¿3, 4, 5 meses? No, pues... Depende, Jair. Sí. Dependiendo, porque muchas veces vienen con 5 meses, hasta un año. Hasta un año. Hasta un año y ahora en este momento que aprovecho que está el doctor César aquí para preguntarle si ha disparado mucho el tema de oncológico. ¿Quiere contar algo, doctor César, sobre eso? Sí, digamos que ahorita hablo del tema oncológico puntual y gracias por la pregunta. Sin embargo, por ejemplo, mire, cuando hablamos de que se demoran mucho los especialistas, ¿sí? De que se demoran mucho en autorizar las EPS o las mismas IPS, como queramos, es un tema de mercado también, y lo insisto. Cirujanos de tórax, en todo el suroccidente de Colombia hay menos de 10 cirujanos de tórax. ¿Menos de 10? Menos de 10. Entonces, ¿y cuántos se requieren? Esa es la pregunta, porque es muy dinámico. ¿Sí? Es muy dinámico y qué intervenciones hay que hacer desde la oferta y desde la demanda. ¿Cuántos hay en Bogotá, saben? No tengo aquí el dato. Sin embargo, entonces digamos que en eso es lo que tenemos que estar trabajando como gobierno, como ciudad, como región, como ministerio. El ministerio, esa es una de las grandes funciones, la suficiencia de la red, mirando a ver y qué intervenciones va a hacer, porque es que un especialista, cirujano general, subespecializado en tórax, se demora sus 6 años de medicina, sus 3 o 4 años de residencia de cirugía y sus otros 3 años de cirujano de tórax. 12 años. Entonces, no es un tema para resolver ya, pero entonces, ¿cómo se hacen externalidades a través del gobierno o lo que sea para poder traer especialistas? ¿Sí? Ese es en el tema. En el tema oncológico, sí, mire, digamos que nosotros tenemos que enfrentarnos a grandes retos en salud. Y yo tengo una conferencia que dicto de las 15 grandes retos en salud. Y uno de los grandes temas es el tema oncológico, ¿sí? Y también el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, son menos trágicas, digamos, que un cáncer, pero son mucho más frecuentes. Entonces generan un costo muy grande para los sistemas de salud. Eso en cuanto a la pregunta que hizo. Un tema concreto sobre los tiempos. Cuando usted llama a su EPS y entonces le pregunta a la EPS, le contesta a la máquina. Diga A si es usted paciente de EPS, diga B si es paciente de prepagada, diga C si usted es paciente particular, ¿ya? Entonces, primero le pregunta, si usted dice A, se demora 3 meses la cita con el especialista. Si es B, se demora 1 semana, pero si es C, se demora la tarde. Por la tarde tiene la cita pagada. No, y el tema es, por ejemplo, primero le pregunta por el número de la cédula, ¿no? Sí. Si este es el número, si es correcto, marque el 1. Si no es correcto, marque el 2. Sí, claro. Eso sí le contestan. Sí, le contesta. Sí le contesta, porque yo tengo quejas, mire, llevo 2 días o 3 días llamando y me contestan y cuando ya le dicen espera un momentico, ¡prum!, se corta. Claro. Y la gente insiste por ahí 3 o 4 veces y no hay esa posibilidad. Entonces yo creo que se debería de parte de la Superintendencia de Salud hacer una vigilancia
a ese tema de los call centers de las EPS. A mí me dio muy bien marcando a las 7:30 de la mañana porque a esa hora se No lo sientan diga los de la call hora, center, hombre. porque resulta que se sientan a tomar tinto, entonces le alcanzan a contestar a las 7:30. Y a las 8 ya usted pierde La la hora Valle. Pues vamos a Cartagena nuevamente. Está en Hora Valle nuestro director Óscar López, está hablando con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Óscar. Muy bien, nos acompaña aquí en A Fondo el exministro Alejandro Gaviria. Bienvenido a Fondo. Muchas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Doctor Gaviria, la reforma, la salud, ¿cuál es su diagnóstico de todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura? Yo creo que hay dos maneras de mirarla. La primera es la mirada política y lo que ha venido ocurriendo, en mi opinión, es un poco sorpresivo. Yo creí que el gobierno iba a ser capaz de aprobar en la Cámara, no tanto en el Senado, la reforma de la salud de manera más rápida. Y hemos visto esta semana que es muy difícil, hay 2 o 3 artículos que se discuten eternamente. Yo creo que el gobierno está perdiendo las mayorías en la Cámara de Representantes, no las tiene en el Senado, entonces hay un gran interrogante sobre el futuro político de la reforma, de un lado. El otro es la conveniencia de la reforma o no, ya la mirada técnica de la reforma, y yo lo he expresado en muchas oportunidades. Puedo decir que por expresar estas opiniones al interior del gobierno, salí del gobierno. Yo no creo que la reforma vaya a resolver los principales problemas del sistema de salud de Colombia. ¿Usted considera que, como se está planteando, dónde van a ser los mayores golpes, sobre todo a los pacientes, a los usuarios, al sistema en general? El temor que yo tengo, el más grande, y después le voy a decir uno segundo, es que estos problemas, que en el fondo son de naturaleza financiera ahora, se comiencen a acumular y que esa crisis financiera se traduzca en una crisis de atención, que los hospitales no tengan con qué pagar los médicos o los medicamentos, que las EPS se quiebren y ocurra lo que a veces llamamos una falla sistémica, que ya no es la quiebra de una EPS como ocurrió en el pasado, sino un efecto en todo el sistema. Ese de un lado. De otro, toda esta incertidumbre que ha rodeado la reforma y la discusión del sistema de salud y los problemas y demás, ha llevado en parte, no es la única razón, pero ha llevado en parte a los problemas de desabastecimiento de medicamentos, que es el problema más evidente que tienen los pacientes hoy en día. El desabastecimiento, o sea, todos esos son factores que generarían, o uno podría pensar que hay un interés del gobierno en que se vaya deprimiendo el actual sistema. Es difícil, yo creo que hay un interés del gobierno por cambiar el sistema. Hay un plan B del gobierno que no es completamente claro de si no pasa la reforma, qué van a hacer, que implica actos administrativos distintos para reformar el sistema. Yo no creo que el gobierno de manera deliberada esté produciendo una crisis de atención en salud. Jamás juzgaría la intención de esa manera. Pero sí me parece que el gobierno está subestimando la urgencia y magnitud de este problema que está ocurriendo en el sistema de salud. Hay una especie de negación. Dicen que no está pasando nada, que las EPS tienen recursos suficientes, que el desabastecimiento es puntual y es un problema viejo. Yo creo que es una subestimación de un problema creciente y grave. ¿La suerte de cuántos pacientes, de cuántos usuarios está en juego en este momento? No, en este momento, si se da una crisis de atención, es de todos los colombianos, es de ese tamaño. Colombia aumentó su cobertura en salud hasta llegar casi al 100%. Todos usamos el sistema de salud varias veces al año. Colombia tiene aproximadamente 1 millón de atenciones diarias en salud. Eso es lo que podría haberse interrumpido. Bueno, doctor Alejandro, ¿y qué puede pasar entonces? ¿Usted cómo proyecta lo que está ocurriendo tanto en el contexto político como el contexto de las mismas EPS, el contexto de los pacientes y el ambiente que ha tomado este tema de la salud? Yo quisiera pensarlo mejor. Esta semana hubo un hecho político interesante, casual, como ocurre en estas democracias del siglo XXI por Twitter, ¿no? Cuando el presidente Gustavo Petro invita al expresidente Álvaro Uribe a tomarse un café para hablar de la reforma. No sé si interpretar ese hecho como una especie de apertura a modificar la reforma y a llegar a acuerdos, que no se han logrado, porque yo fui testigo al interior del gobierno que había muchas sugerencias, modificaciones, recomendaciones que eran desechadas automáticamente. Ojalá se pudiera llegar a un acuerdo, llegar a una reforma parcial, no definitiva, con un consenso más o menos amplio y que todos nos pongamos a trabajar. Yo tenía una frase cuando era ministro, decía: hacer leyes es importante, pero trabajar de vez en cuando también lo es. O sea, el gobierno todo concentrado en el Congreso, mientras el sistema se hace pedazos por fuera. Bueno, doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos aquí en A Fondo de Telepacífico. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muy bien, continuamos con este cubrimiento especial de A Fondo sobre el tema del diagnóstico de la salud en Colombia.
Gracias, Oscar. Seguimos aquí en A Fondo por Telepacífico. Estamos hablando con el doctor César Augusto Arias. Él es profesor de la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali, y con Luciano Calderón Castro, director de la Fundación Móvil por la Salud, que es una veeduría. Y dentro del tema de las veedurías, ¿cómo ven ustedes cómo quedan las defensorías de los pacientes dentro de la reforma? ¿Ustedes están incluidos o no están incluidos allí? No, en eso estamos, Leo, en que en la nueva reforma las veedurías tengan un espacio para nosotros ser garantes. O sea, que los usuarios no tienen ningún derecho con el nuevo régimen de salud. Según es lo que plantea usted. Los usuarios sí tendrían un espacio, pues en cada hospital y en cada IPS hay asociación de usuarios. Pero en pues, la reforma. No, en la reforma no está incluida las asociaciones de usuarios. Pero nosotros queremos vincular las veedurías porque nosotros somos los que estamos en el terreno, somos los que recibimos las quejas. Muchas veces las defensorías del paciente reciben las quejas porque son entes de control, pero la gente coloca la queja en la defensoría del paciente, se va a la superintendencia de salud, se va a las secretarías de salud y de último recurre a nosotros como veeduría. Mire, es que yo ya puse la queja aquí, aquí, acá. Entonces, en las defensorías del paciente yo diría que hay que hacerlas más operativas. Veamos también otro tema, las enfermedades raras. ¿Cómo van a recibir las atenciones huérfanas, raras? Sí. Bueno, que no tienen padre ni madre ni tienen posibilidad ninguna. ¿Cómo quedan las enfermedades raras? ¿Qué dice usted, Oscar, que está allá con una persona que es víctima de una enfermedad rara? La caleña Ina Grajales Sotero fue diagnosticada con una enfermedad huérfana hace 18 años. El camino del paciente no es sencillo cuando necesita servicios para condiciones poco conocidas. Entonces creo que hay zozobra por no saber cómo va a ser esa transición con los centros donde nos atenderían, también qué pasaría con las tutelas, porque varios de los pacientes con estas enfermedades han tenido que acceder a las acciones de tutela, pues no sabemos qué va a pasar con esto. Su vida la ha dedicado a luchar por su salud y por la de muchos pacientes con su mismo diagnóstico. Como pacientes tenemos el deber de estar informados, tenemos que estar alerta con lo que sucede con el país, tener mucho cuidado de dónde vemos la información, porque circula demasiada información. ¿Sí? Tenemos que ir a fuentes confiables, tenemos que hablar con nuestros médicos, estar pendiente de qué pasa con nuestras EPS, porque el paciente con hipertensión pulmonar tiene comprometida su vida por un diagnóstico con una enfermedad huérfana. Mi recomendación es que estén alerta, ¿sí? Alerta de no parar sus controles médicos, alerta de tener la continuidad en sus tratamientos, de si no se les están garantizando el derecho a la salud, buscar a los entes de control, también pueden buscar a las organizaciones de pacientes que los apoyan para conocer, navegar en el sistema y ayudar a solucionar las barreras. Según Dina, hay que esperar que esta reforma avance en su proceso, que se ha convertido en un controvertido quirófano. Saludo muy especial desde Cartagena, Oscar López Noguera, con la cámara de John Frey Moncada para Fondo de Telepacífico. Gracias, Oscar. Doctor Arias, ¿cómo quedan las enfermedades raras dentro del nuevo sistema? Mire, digamos que uno de los grandes problemas de las enfermedades raras es el apellido que tienen, raras, ¿cierto? ¿Que rara vez las atienden bien o porque qué? Porque tienen muy poca frecuencia de presentación. Entonces, digamos que no se conocen el manejo digamos, tan frecuente. Ese es el gran problema. ¿Cómo tienen que aparecer? En el momento actual, dentro del sistema actual, están contenidas en el sistema. Eso no se puede desaparecer, ¿no? No puede desaparecer con ninguna reforma que exista. Sin embargo, sí se le tiene que dar mucha más importancia desde prevención, si es posible, que es muy poquito, con el manejo adecuado y con el tratamiento y paliativo si se da. Quiero esta pregunta para el doctor Arias porque ha tocado dos veces el tema del costo. Si se adelantan, y creo que el gobierno ha venido adelantando, digamos, un tiempo para acá, campañas de prevención, sí, precisamente para disminuir los costos. Sí, está en la reforma, hay que seguir haciéndolo. Y digamos, ¿con qué tipo de enfermedades se puede prevenir? Menos que entre ellas la diabetes, ¿no? De acuerdo, mire, esa pregunta es fundamental y es el ejercicio que todos tenemos que hacer en el sector salud, independiente de que no seamos clínicos, que seamos asistenciales, administrativos, veedurías, sistema,
medios de comunicación. Hay un tema fundamental y es la gestión del riesgo. Eso es precisamente de lo que está hablando. Es cómo hacemos intervención primaria, intervención secundaria, intervención terciaria. Y para todas las enfermedades. Ahora, hay unas enfermedades que son, por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles, que algunas no tienen prevención. Por ejemplo, como la artritis reumatoidea. Esa no tiene, sí, si le dio a uno la artritis reumatoidea. Sin embargo, hay muchas patologías que son prevenibles. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las 100% prevenibles? Las enfermedades 100% prevenibles, las inmunoprevenibles, es decir, las vacunables. Es decir, uno de los focos que no se ve tampoco actualmente, en general con el sistema, pues con la reforma, es fortalecer la inmunoprevención, las vacunas. 1, 2, hacer la gestión del riesgo, y es un tema en el que trabajamos mucho. La gestión del riesgo en toda la población, pero es un tema que no es solo del sector salud, y esto es lo importante, sino que es de otros sectores de la economía. Otros sectores, por ejemplo, como educación, debemos estar en prevención. Otros sectores, por ejemplo, como empleabilidad, lo laboral. Otros sectores, por ejemplo, como, ya dije, la educación. En general, todos los sectores y subsectores de la economía que nos puedan aportar a mejorar los resultados en salud. Estamos en A Fondo por Telepacífico, 35 años. Telepacífico, 35 años, estamos en A Fondo, estamos hablando acerca de lo que está pasando con la salud. Nos acompaña Luciano Calderón, director de la Fundación Móvil por la Salud, que es una veeduría, y el médico César Augusto Arias, él es profesor de la Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. Médico, mucha gente quiere ingresar a medicina. Mucha gente, uno ve que las universidades se presentan, para un cupo se presentan 20 personas, más o menos ese es el promedio, pero y entonces uno ve que cuando se gradúa un porcentaje no de los 20, no del 1, sino del medio, porque hay un tema de que la gente deja la carrera a la mitad del tiempo, pero los médicos que se gradúan tienen posibilidad de empleo hoy en día. Sí, y no solo para medicina, esa pregunta es fundamental, mire, no solo para medicina, sino para todas las profesiones en salud que hay. Pero es uno de los temas que tenemos que estar vigilando desde el gobierno, sí, de turno, el regular esa oferta y esa demanda de profesionales de la salud para poder resolver todas las necesidades que tenemos en salud en Colombia. Todavía nos faltan bastante como oferta, bastantes médicos, bastantes enfermeras, bastantes auxiliares. ¿Cuál es el salario promedio que gana un médico en una EPS? Lo que pasa es que la EPS no contrata para la prestación, sino la IPS. Eso depende de muchas cosas, depende de la región. Puede estar alrededor para un médico de 4 millones de pesos, 3 millones, de una carrera que es bien costosa. Es bien costosa. Un semestre es muy alto, mucho tiempo, y que uno no se puede quedar solo con la formación al interior, pues, de la universidad. Por eso tener un médico en Guainía es, para el médico tiene que tener finca propia o gasolinera propia para vivir allá en Guainía, para poder supervivir un médico porque está en un servicio. Por eso la gente dice, es que aquí no hay médicos porque realmente el mercado no da, o que pasa en poblaciones alejadas de las zonas de las grandes capitales colombianas. De acuerdo, no, y no solo en capitales, lo que yo hablaba ahora de la Colombia dispersa, ¿no? Sí. En la cual tenemos que hacer mucha más intervención, primario y secundario. Y no es mandar tropas de personas a que hagan diferentes actividades, sino con todo un plan de trabajo muy organizado, ¿sí? No solo atención primaria en salud, eso es una parte muy pequeña de absolutamente todo lo que hay que hacer, pero es importante digamos, el concurso de otros sectores de la economía para poder que la salud se dé. Nosotros no podemos tener salud si no tenemos acueducto, alcantarillado, si no tenemos una buena vivienda, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ese es el llamado que siempre hacemos en una visión muy optimista de cómo tenemos que seguir mejorando en la salud en Colombia. Luciano, ¿las quejas más contra las EPS o las IPS? Bueno. ¿O de todo un poquito? De todo un poquito. Primero, la queja contra la EPS es porque no les autoriza. Y en las IPS son las demoras en la atención. Muchas veces el paciente llega, digamos, a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche y todavía no se le ha resuelto la situación, y la capacidad instalada también. ¿12 horas para servir a un paciente? Para atenderlo. Sí. Porque hay mucha gente, y la capacidad instalada es que muchas clínicas les falta
camas, camillas, la infraestructura. La infraestructura. ¿Y la entrega de medicamentos? ¿Cómo está la queja de la gente para la entrega de medicamentos? La entrega de medicamentos pues está igual. No hay un desabastecimiento en todo el país de algunos medicamentos. Preocupante entonces el tema. Entonces preocupante. En estos días pasó lo de Sanitas, que tocó romper el convenio que tenía con Cruz Verde por las deudas que tiene y se abrió un nuevo convenio con Audifarma. Claro que sí. Audifarma es una IPS grande que suministra medicamentos a varias EPS, casi a 4 EPS en la ciudad de Cali. Entonces hay que estar, nosotros como deberíamos, vamos a estar vigilantes que no vaya a colapsar esta entrega de medicamentos no PBS para los usuarios. Doctor Arias, una conclusión suya para cerrar este programa sobre este tema de medicamentos, sobre lo que plantea Luciano. Mire, el tema de los medicamentos es un tema, por ejemplo, lo que habla Luciano de Sanitas, es un tema para los medicamentos no POS o no PBS, no plan de beneficios. Los MIPRES que llaman hoy en día. Los que, sí, hay que hacer el trámite MIPRES. Eso es un tema que es responsabilidad total del gobierno de turno, ¿sí? Que lo delegó en la EPS, pero eso no está ni contenido en el paquete de riesgo, listo, puntual. El problema más de fondo, para hacerle honor al programa, es los medicamentos desabastecidos, no solo los de alto costo, que es muy crítico en este momento, sino el resto de medicamentos. Claro. Ya se habla que el INVIMA, a quien acaban de nombrar apenas el director en posesión, pero que durante todo este periodo ha estado sin director, hay más de 224 moléculas no autorizadas de medicamentos que son del día a día. Entonces, eso es muy crítico. Eso es muy crítico, aunado pues al tema de los medicamentos no POS o no PBS. Doctor Arias, muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Luciano, muy gentil. Muchas gracias a ustedes por su invitación y pues quedamos pendientes. El tema de la reforma vamos a estar muy pendientes porque como colombianos necesitamos que sea una reforma estructurada y que nos convenga a todos los usuarios. Falta la mitad de la discusión en el Senado de la República. Don Jair, que tenga buena noche. Gracias, Sergio, y gracias a todos ustedes. Le recordamos que A Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Que tengan ustedes muy buena noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.